Muy bien, pues vamos a continuar. En esta ocasión tenemos como ponente a Sonia Gutiérrez Camargo. Es graduada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Investigación en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio en esta misma universidad, la UNED. Técnica de Davoley Asesores, adjudicataria de los servicios de actualización, conservación y mantenimiento del inventario del Senado en España. El título de su ponencia, su conferencia, se titula Acto de investidura del rey don Alfonso XII como gran maestre de las órdenes militares, un cuadro de Joaquín Sigüenza en el Senado español. Cuando quieras, Sonia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me gustaría agradecer muy brevemente a la Real Asociación de Hidalgos de España y colaboradores por la realización de este segundo Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas y, por supuesto, por contar conmigo. Como muy bien han indicado, hoy vengo a hablarles del acto de investidura de Alfonso XII como gran maestre de las órdenes militares, que ha pasado a la historia como uno de los eventos más fastuosos de los celebrados durante el reinado del monarca. La magnificencia del acontecimiento fue captada por los pinceles de Joaquín Sigüenza y Chavarrieta, pintor de cámara de Isabel II y conservador del Real Monasterio del Escorial. La obra, adquirida por el Senado español en 1887, constituye un testimonio de valor excepcional como ventana única a un momento crucial de la historia de España. Su análisis iconográfico nos permitirá desentrañar las relaciones de poder y dinámicas sociales en el contexto de la Restauración, que otorgó al Senado español un papel muy importante en lo relativo a la codificación del imaginario patrio. Pero para ello debemos conocer los antecedentes. Y es que el proceso desamortizador que protagonizó el siglo XIX hizo del reinado de Isabel II uno de los más convulsos en lo que a las relaciones entre el Estado y la Iglesia se refiere. Con el fin de paliar esta situación, en 1851 se firmó un concordato entre el Estado español y la Santa Sede, en cuyo artículo 9 se estableció la delimitación del priorato de las órdenes militares, también conocido como Coto Redondo. Suponía una nueva demarcación territorial en la que se aglutinaban aquellos lugares sin una correcta atención pastoral, donde el monarca, como gran maestre, ejercería la jurisdicción eclesiástica. Sin embargo, el advenimiento de la Primera República acabó con esta iniciativa al disolver las órdenes militares, una situación que se mantuvo inalterable hasta 1874, cuando, mediante decreto ley y tras una larga exposición del ministro de Gracia y Justicia, Cristino Martos Balbi, quedaron restablecidas. No obstante, no fue hasta el pronunciamiento militar del general Arsenio Martínez Campos en diciembre de 1874 que se produjeron verdaderos cambios. Con la restauración de la monarquía en Alfonso XII se retomó el proyecto del priorato, el maestrazgo perpetuo de las órdenes militares, concedido por la Santa Sede a la monarquía española, fue ratificado mediante bula ad apostolicam del Papa Pío IX en 1875. Esta bula, junto con las disposiciones de gobierno, rigió jurídicamente las órdenes militares hasta 1931. Con el objetivo de adaptar el funcionamiento de las órdenes militares al nuevo orden constitucional, Cristóbal Martín de Herrera, entonces ministro de Gracia y Justicia, aprobó un Real Decreto por el que se dispuso la composición, dotación económica y responsabilidades del Tribunal Metropolitano, así como la institución de un consejo para todos aquellos asuntos gubernativos de dichas corporaciones. La resolución introdujo también cambios en la estructura jurídica, de manera que se suprimió la delegación de la jurisdicción maestral en el tribunal, que pasó a depender del referendo ministerial. En virtud de la reconciliación entre la Iglesia y el Estado español, se produjo la investidura de Alfonso XII como gran maestre de las órdenes militares, que consolidó la figura del monarca como unificador y garante de la tradición española. A finales de 1876, una comisión enviada por el Tribunal de las Órdenes Militares hizo entrega al rey Alfonso XII de las insignias maestrales. Durante la ceremonia, el monarca informó a los presentes sobre el lugar, la fecha y la hora a la que habría de certificarse la investidura. Esta circunstancia no fue arbitraria, sino que formaba parte del estricto ceremonial que había redactado el Consejo con el fin de garantizar la solemnidad del acto. Concluida la recepción de las insignias y siguiendo lo prescrito en el ceremonial, procedió el Consejo a invitar a todos los caballeros a la celebración que tendría lugar el 24 de enero de 1877 en la Real Colegiata de San Isidro. Para comprender mejor
las zonas de las que vamos a hablar en el templo, he traído esta diapositiva, de manera que vamos a hablar en primer lugar del lado del Evangelio, que correspondería con el recuadro superior, el lado de la epístola, que sería el inferior, y finalmente el presbiterio, que sería la zona que antecede al altar mayor. Ahora sí, en el lado del Evangelio, a los pies de las gradas del presbiterio, se colocó el sitial de Gran Maestre junto con el reclinatorio con sus correspondientes almohadones para el rey. Tras él se ubicó la Real Servidumbre, precedida de los asientos de etiqueta para el marqués de Alcañices y mayordomo mayor, José Osorio y Silva, acompañado del conde de Serrallo y comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Rafael Echagüe y Birmingham, y finalmente el marqués de Irún y primer ayudante de campo del rey, Manuel de la Serna y Hernández Pinzón. A la izquierda del monarca se colocó el sumiller de cortina o de oratorio y a la derecha, a menos de 1 metro de distancia entre sí, se dispuso otra banqueta sin respaldo para el Consejo de las Órdenes Militares. También en el lado del Evangelio se alzó la tarima de la princesa de Asturias, Isabel de Borbón y su real servidumbre, las marquesas de Santa Cruz, María de la Encarnación Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias Bohorques, y de Nájera, María Dolores Balanzat y Bretañe. Pasando al presbiterio, en el lado del Evangelio, se ubicó un sillón con sus correspondientes reclinatorio y almohadones para el cardenal arzobispo de Toledo, Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisonave. Acompañaban a el procapellán mayor real y patriarca de las Indias Occidentales, Francisco de Paula de Benavides y Fernández de Navarrete, así como los arzobispos y reverendos obispos, entre ellos Victoriano Guisasola y Rodríguez, obispo titular de Dora y prior de las órdenes militares. Pasando al lado de la epístola, se dispuso una tribuna para los ministros de la corona, vestidos todos ellos de gran uniforme y a excepción del conde de Toreno y ministro de Fomento, Francisco de Borja, Queipo de Llano y Galloso de los Cobos, que ocupaba su lugar como caballero de la Orden de Santiago. En esta zona también se ubicó el cuerpo diplomático extranjero, donde los embajadores de Birmania captaron la atención de los cronistas. Seguidamente, la comisión a cargo de la organización había mandado habilitar 2 tribunas para las esposas de los altos dignatarios, ministros de la corona y miembros o caballeros de las órdenes militares, y entendida como la garante de la memoria histórica del evento, la prensa había sido colocada en una tribuna específica desde donde poder captar todos los detalles que posteriormente serían plasmados en las crónicas pormenorizadas. En el propio ceremonial se consideró por igual la presencia del resto de invitados, para los que se colocaron sillas y banquetas hasta completar el aforo total del templo, destinadas a corporaciones civiles y militares, altos funcionarios y miembros selectos de la sociedad. Y, finalmente, ahora sí, flanqueadas a ambos lados por los asistentes y a menos de 3 metros de distancia entre sí, se colocaron 2 banquetas sin respaldo para los caballeros de las 4 órdenes militares. Los diarios de la época cifran entre 115 y 118 el número total de asistentes y un análisis de las fuentes ha permitido certificar la identificación de 118 personalidades entre miembros del Consejo, comisiones de recepción y representantes de las respectivas 4 órdenes. Una vez emplazados los asistentes, dio comienzo la ceremonia. Ocupando ya el rey su sitial y tras unos breves momentos de oración, ordenó tomar asiento al capítulo general de caballeros y al consejo. Tras la lectura de la Real Provisión y la bendición de las insignias maestrales, el rey fue investido como gran maestre de las órdenes militares. Actos seguidos tuvo lugar el pleito homenaje de los caballeros, que besaron la mano del monarca en señal de profundo respeto. La ceremonia religiosa, presidida por el obispo prior Guisasola, fue musicalmente enriquecida por los coros de la Capilla Real. Concluida la liturgia y en nombre del Papa Pío IX, el cardenal arzobispo de Toledo concedió la bendición a los presentes, a quienes dio 100 días de indulgencia. Ahora sí, hablando del cuadro propiamente dicho, la escena ilustra el momento en el que el capítulo de caballeros presenta sus respetos al monarca. En lo relativo a cuestiones puramente formales, la distribución espacial de los personajes posee especial significación. El objetivo principal del pintor es generar fascinación en el espectador y para ello apela a varias estrategias pictóricas. Sigüenza dirige nuestra mirada hacia el lugar en el que se concentra la carga simbólica del lienzo, es decir, el acto de rendir pleito o homenaje al rey. Además, la luz juega un papel fundamental al destacar a los personajes principales y establecer una jerarquía visual.
Algo similar ocurriría con el color, que también es estratégico, pues los tonos brillantes y cálidos se reservan para los elementos arquitectónicos y las figuras más importantes, como el rey, los clérigos o el capítulo de caballeros. En cuanto a estos últimos, es la blancura de sus mantos la que permite captar la atención sobre sus rostros, que constituyen retratos al natural de los diferentes personajes efigiados. En el extremo izquierdo, ocupando el banco del fondo, se identifica a los señores Francisco de Borja Queipo de Llano y Galloso de los Cobos, conde de Toreno, Vicente Salvador Montserrat, marqués de Cruïlles, Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, que es el personaje que está a punto de tomar asiento. Delante se encuentran, también de izquierda a derecha, los caballeros Felipe Morales de Setién, Ramírez de Arellano, Manuel Falcó y Dada, duque de Fernán Núñez, un personaje que podría tratarse de Juan Nepomuceno Roca de Togores, conde de Pino Hermoso, que es el que lleva las gafas, y José María Ruiz de Arana y Saavedra, duque de Baena, y Francisco Javier Arias Dávila Mateo y Carondelet, conde de Puñonrostro, ambos de camino a su asiento. De pie, junto al estrado donde se ubica la princesa de Asturias y María Cristina de Borbón y Borbón dos Sicilias, y luciendo la banda de la Real Orden de Carlos III, el marqués de Benemejís de Sistallo, Leopoldo de Pedroinás, sostiene aún la Real Provisión. En el extremo contrario, junto a la tribuna de los ministros y portando el estandarte de la Orden de Calatrava, está Juan de la Pezuela y Ceballos, conde de Cheste. En el extremo contrario, también, en los bancos de la derecha, resulta reseñable la presencia de José Manuel de Goyeneche y Gamio, conde de Huaki. A pesar del claro protagonismo de los anteriores, existen otros tantos personajes retratados y reconocibles gracias a la precisión de las fisionomías captada por el pintor. Sería este el caso de Rafael Echagüe y Birmingham, José Osorio y Silva y Manuel de la Serna y Hernández Pinzón, a la derecha del monarca. Integrarían igualmente esta categoría tres personajes que podrían tratarse de Diego Mariano Alguacil Rodríguez, Francisco de Paula de Benavides y Fernández de Navarrete, y finalmente Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisonave, ubicados en 3 asientos consecutivos en el presbiterio. En cuanto a la tribuna de autoridades, resultan fácilmente reconocibles el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, y un representante de la Embajada de Birmania, ambos sentados en primera fila. Finalmente, entre los asistentes al evento podría hallarse Mariano Díaz de Mendoza y Uribe, conde de Balazote, quien luce la cruz de Gran Oficial de la Legión de Honor, que le fue concedida en 1863, y que se encuentra flanqueado por dos personajes, que son Constantino Fernández Ballín y Álvarez de Albuerne, a la derecha, y Luis Martos y Potestad, conde de Heredia Espínola y alcalde de Madrid, a la izquierda. Entre las personalidades representadas, unos asientos por delante, se encuentra también el mismísimo Francisco Pradilla. Y ustedes con mucho criterio me dirán, bueno, Sonia, ¿y cómo es posible afirmar que se trata efectivamente de los personajes que nos estás contando? Y yo les pondré estas imágenes sacadas de la prensa, que entre otras muchas tantas han sido fundamentales para la identificación de ciertos personajes. De esta manera, existe una clara vocación identificativa por parte del pintor que inserta un retrato coral en un acontecimiento multitudinario, que es un modelo de representación común en su producción. Joaquín Sigüenza fue un pintor con una estrecha vinculación con la monarquía española y su cercanía a la familia real y predilección por la representación de temas históricos bien pudo influir en la decisión del Consejo de las Órdenes y del Tribunal, que le consideró el pintor más apto para representar este acontecimiento. Se trata, por tanto, de un encargo directo al artista que presentó un boceto a sus comitentes en 1877. Esta circunstancia condiciona el tratamiento historiográfico de la obra, cuya composición fue posiblemente bosquejada del natural durante la propia celebración. A esta hipótesis favorece la comparación de este cuadro con otro dibujo, esta vez del pintor Ricardo Balaca y Orejas Canseco, para la ilustración española y americana, lo que indica que ambos artistas pudieron haber contemplado la investidura desde una posición privilegiada, posiblemente la tribuna destinada a la prensa. Pese a las similitudes existentes, derivadas de sus semejanzas conceptuales, se localizan diferencias iconográficas que parecen encontrar su justificación en la duración del proceso de ejecución de ambos trabajos. La rapidez con la que Balaca realizó su dibujo, publicado a las pocas semanas, le permitió capturar de manera más fiel la disposición de los asistentes y los elementos escenográficos. En cambio, Sigüenza introdujo modificaciones, como la disposición de las tribunas, la presencia de la Real Cortina detrás de Alfonso XII o la discrepancia significativa en la representación de los birretes de los caballeros. De esta manera, la presteza que garantizaría la verosimilitud de la escena fue sacrificada por Sigüenza en aras de la complacencia del comitente. Inherentemente
vinculado a esta dilatada factura que se extendió durante 8 largos años y la naturaleza de la obra y en detrimento de su carácter testimonial, el pintor se vio obligado a enfrentar una problemática aún mayor, que fue la obsolescencia institucional del lienzo. Ya fuese debido al fallecimiento de ciertos caballeros o a la paulatina sustitución de los miembros del tribunal, se había producido un cambio significativo en el destinatario final de la obra. Para actualizar la representación y dotarla de mayor vigencia, el pintor recurrió a la licencia artística de incluir personajes que no estuvieron presentes en la investidura. Fue muy listo. Entre ellos se encuentran Juan Antonio de la Corte y Ruano Calderón, marqués de la Corte, Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, o Joaquín Rodríguez de Valcárcel y Castillo, conde de Pestagua. Otro ejemplo constituiría la presencia de José Mesía y Galloso de los Cobos, duque de Tamames, o la localización preferente de Felipe Morales de Setién y Ramírez de Arellano debido a su nombramiento como ministro del tribunal en 1878 tras el fallecimiento de Fernando Balsalobre y Jaramillo. A pesar de los esfuerzos de Sigüenza, todo parece indicar que no surtieron los resultados esperados. Una vez concluido el cuadro en 1885, el lienzo fue presentado a la conocida como Exposición Bosch, celebrada en el establecimiento de pintura y antigüedades de Pedro Bosch y Puig. Su dilatada ejecución y posterior presencia en el mencionado evento, dedicado principalmente a la compraventa artística, sugieren la disolución del compromiso adquirido entre el tribunal y el pintor. Una hipótesis que quedaría refrendada años más tarde, cuando, de manera previa a la adquisición por parte del Senado, la Comisión de Gobierno Interior acordó conocer si existía alguna oposición a la compra por parte de la mencionada entidad. Ahora sí. Los infructuosos deseos de Sigüenza de vender su obra resultaron finalmente satisfechos 2 años después, mediante la autorización de la Comisión de Gobierno Interior de 13 de diciembre de 1887, cuando se aceptó adquirir la obra. La petición de compra fue formulada por el propio pintor al entonces presidente del Senado, José Gutiérrez de la Concha Irigoyen, marqués de La Habana. El proceso, como digo, se vio obstaculizado por la necesidad de conocer el consentimiento expreso del Tribunal de las Órdenes Militares, cuyo decano confirmó la renuncia de suscripción que pudiera corresponderles. Este hecho supuso la oficialización de la venta al Senado, que pagó por el cuadro 7.500 pesetas. La elección del Senado como destino final para el lienzo no fue casual. La temática del cuadro y la vinculación de los representados con la Cámara Alta, pues eran en su mayoría senadores, hizo de esta el lugar más fácil para su exhibición y el mejor. Albergaba además ya la institución algunas referencias a las órdenes militares, como se aprecia en las obras que pueden ver en pantalla, pertenecientes a la iconoteca presidencial, aunque no son las únicas, siendo este el caso de los retratos del propio marqués de La Habana o el conde de Puñón Rostro, quienes lucen las cruces de Santiago y Calatrava respectivamente, o incluso el del marqués de Viluma, Manuel González de la Pezuela y Ceballos, que directamente viste hábito de caballero de la Orden de Calatrava. Ambas circunstancias resultaron presumiblemente cruciales para la adquisición de un cuadro que, pese a encarnar los preceptos de la restauración, no se encontraba entre las escenas teorizadas por el marqués de Barzanayana en su programa iconográfico de 1882. Este destacado político fue el ideólogo detrás de un ambicioso proyecto iconográfico que buscaba revertir la imagen de la institución a través del arte. El mencionado proyecto fue respetado durante las sucesivas presidencias y al amparo de sus líneas se produjeron desestimaciones de obra que se encuentran hoy en instituciones museísticas. Es en este contexto de rigidez en lo que al proyecto ornamental se refiere donde cobra especial significación la presencia de ciertas obras, como el cuadro de Sigüenza, dentro de la colección pictórica del Senado. Apenas unos meses antes de la solicitud de Sigüenza, el Senado había recibido otra petición para adquirir un cuadro de gran formato, esta vez La muerte del excelentísimo señor Marqués del Duero, de Joaquín Agrasot y Juan. La obra, a pesar de las críticas por su falta de movimiento y realismo, encajaba en un contexto de exaltación de los combatientes contra el carlismo durante la Restauración. Precisamente a este propósito, aludió el pintor y senador por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Federico de Madrazo, para justificar la transacción ante el presidente del Senado, Marqués de La Habana, y hermano pequeño del representado Marqués del Duero. De esta manera, ambas obras constituyen ejemplos de la actitud de la institución ante aquellas adquisiciones que, pese a no responder a los preceptos orquestados por Barzanayana, siguen poseyendo coherencia dentro de los parámetros intelectuales de la Restauración.
Esta adecuación de la crónica contemporánea a la vocación iconográfica del Senado quedaría perfectamente sintetizada en uno de los últimos encargos de la Comisión de Gobierno Interior, la jura de la Constitución por Su Majestad la Reina Regente, concluido por Joaquín Sorolla. En él se recoge el momento cumbre del juramento pronunciado por una enlutada María Cristina de Habsburgo y Lorena, viuda precisamente de Alfonso XII, ante las Sagradas Escrituras sostenidas por Antonio Cánovas del Castillo y en presencia de Práxedes Mateo Sagasta. De nuevo, monarquía, religión y constitucionalismo constituyen los pilares sobre los que erigir los cimientos de la nación. Y he iniciado mi presentación con un agradecimiento y me gustaría concluirlo de la misma manera, esta vez a los asistentes por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Tenemos unos minutillos, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. A mí me ha llamado la atención el tema de los embajadores de Birmania, has dicho que eran, ¿no? O sea, sí, los embajadores de Birmania, ¿no? De cómo sí, es habían muy sido curioso. invitados a la ceremonia esta, cuando parece que bueno, es un país que no tenía o no tiene una cierta relación con el tema este de las órdenes o tal, sí, ¿no? yo creo que fue más protocolario, de hecho no fueron los únicos. Es curioso porque yo creo que, como les he dicho, de la dilatada ejecución del lienzo hizo que Joaquín Sigüenza recurriese a la prensa, y en la prensa se reseña únicamente a los embajadores de Birmania como presentes en el acontecimiento, pero no son los únicos. Lo que pasa que debe ser que, como fue un acto protocolario, pues invitaron a varias personas, a varios representantes de otros países, y también estuvo muy relacionado con el hecho de que el día anterior a la celebración de la investidura se celebrase en Palacio Real una recepción con motivo del santo de Alfonso XII, donde acudieron un montón de dignatarios de otros países, y también bueno, pues puede ser que estuvo influenciado por esta circunstancia que estuviesen allí presentes. Pero sí, es curioso, a mí también me pareció muy curioso. Sí, llama la atención, ¿no? Y que los representase también es muy curioso, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, pues pasamos Fenomenal. a la siguiente. Gracias. Gracias. Sí, esperamos un poquito, sí, tenemos unos minutos. Esperamos a que sea la hora para que los siguen por internet puedan. Vamos a esperar. Sí, esperamos a la hora, sí, a las 6. Muchas gracias. Sí. Gracias.